Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Gracias a Dios. Y hoy vamos a tocar el tema número 4, que es la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Les recuerdo que esta es una serie sobre el juicio de Dios sobre las 7 iglesias del Apocalipsis de hace 2000 años en el área de Asia Menor, que hoy se conoce como Turquía. Pero hoy nosotros necesitamos ver de qué manera lo que dijo ayer Dios, o sea, lo que les habló ayer, se aplique en el día de hoy para nosotros. Porque, por así decirlo, hay una brecha pues de hace 2000 años, ¿no? Hace 2000 años, algo que solamente el Espíritu de Dios puede ayudarnos a hacer es que lo que se escribió hace 2000 años podamos, a través del Espíritu Santo, hacer una aplicación para el día de hoy para nosotros. De manera que le pedimos a Dios que nos pueda iluminar el texto, la mente, iluminar lo que Él escribió hace 2000 años, iluminar una mente ahora que tenemos moderna, porque pues sí es moderna a diferencia de hace 2000 años, ¿verdad? Conectar esas dos cosas de tal forma que nosotros como pueblo de Dios, que hoy pueda ser edificado y pueda ser hablado de parte de Dios a nuestros corazones, lo que nosotros necesitamos que Dios nos hable en esta mañana. La carta que vamos a revisar en esta mañana es la carta que Cristo envía a la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Usted recordará la visión que tuvo Juan. Esa visión, Cristo hizo muchas revelaciones como símbolos, pero hay algunas cosas en las primeras 3 cartas que están más claras que en otras. La iglesia de Pérgamo, hermanos, vivió una paradoja, porque por un lado fue una iglesia que Cristo le dice: te mantuviste fiel, mantuviste tu fidelidad a mi nombre, permaneciste en la fe y no la negaste. Y por otro lado, pasado el tiempo, dice la Biblia que comenzó esta iglesia a permitir infiltraciones de falsos maestros, falsas enseñanzas, falsos seguidores de dichos maestros, y los mantuvo en la misma iglesia. Y uno se pregunta, ¿cómo una iglesia que se mantiene fiel a Cristo, ¿sí?, que mantiene la fe cristiana, permite que una cosa como esta, que integre o que pase por alto que en la misma iglesia hay falsos maestros, como lo vamos a ver ahorita? Y entonces podríamos decir que Pérgamo terminó comprometiendo la verdad en medio de la persecución. Pérgamo terminó comprometiendo la verdad en medio de la persecución. Muchos dicen creer en la palabra de Dios, unos más se atreverían a defenderla, un número menos todavía tiene la dedicación y la determinación de vivir la palabra de Dios como lo dice, y todavía un número de cristianos mucho más pequeño está dispuesto a afirmarla y a vivirla en medio de la persecución, sobre todo en medio de la peor persecución, hermanos. Porque cuando nos llegan problemas a nuestra vida, ¿qué es lo que nosotros decimos o qué es lo que nosotros hacemos? O nos tiramos al suelo, ¿no? Y así como niños, ¿no?, que hacen berrinche, ¿no? Y hasta uno mismo se golpea, ¿no? Hasta uno mismo se daña, ¿no? O de plano, lo que a nosotros hacemos es ponernos de rodillas y decimos como Job: alabado seas tú, Señor, por la persecución, por la tormenta que estoy pasando, por el desierto que estoy pasando. Te alabamos, Dios.
Sin duda, la persecución de la iglesia cristiana no es nueva para nosotros y no ha sido nueva. Tiene 2000 años de historia esta persecución. No hay duda de que la persecución ha diezmado también a la iglesia. Algunos pueden decir que la ha purificado y la ha fortalecido, los que son de Cristo y los que no son de Cristo. En ocasiones han pasado eso y podemos ver en el transcurso del tiempo que muchos se afirman más en Dios, se agarran más en Dios, y otros que se sueltan más. Es como el palo encebado, ¿no? Usted lo ha visto, ¿no? El palo encebado. A la primera que intenta el primero, pues así de plano, se resbala totalmente. Tiene que ser después, tienen que hacer una estrategia, y uno se agarra del poste tocando los pies al piso, ¿no? Y hay otro que se le sube encima del que está parado ahí, y así van, y después van limpiando como que el poste del cebo que le ponen para que no te resbales. Y ayer vi uno así, ¿no? Cómo subía, ¿no? Y después como él, a pesar de que más arriba también hay cebo para que te puedas resbalar, él mismo con el suéter que traía se lo quita ahí arriba y empieza a limpiar el poste, y con el mismo suéter hace como un tipo de nudo para ir subiendo, y logró hasta la cima. Por un momento yo dije, no, se va a resbalar. Bueno, allí está. Esta persecución, este desierto, estas tentaciones no son nuevas. Y de hecho el apóstol Pablo dijo: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino con Cristo Jesús nos puede mostrar, ayudar a salir de esta tentación. Y muchos en el camino en el desierto, desfallecen, terminan por resbalarse, como les dije, de este poste, y no logran alcanzar. De verdad que nada más, en este caso los diestros, en este caso los cristianos, los que se toman de la mano de Dios, los que toman la palabra de Dios en serio, son los que permanecen, hermanos. Nosotros, ¿cuántos hemos visto desfilar en esta iglesia? Hemos visto desfilar a muchísimos, ¿no? Y quizás esa sea una de las razones por la que Cristo permite a la iglesia purificarla. Nosotros venimos a la iglesia los domingos, disfrutamos de una libertad asombrosa. Ignoramos, hermanos, completamente que precisamente en las iglesias hay mucha gente que se está reuniendo en los subterráneos, en otros países. Hay hermanos que probablemente están siendo torturados en este momento en otros países. ¿Y qué? ¿Por qué? Por su fe. No porque le debe a Coppel ni a Azteca, no, sino están siendo torturados porque declaran su fe. En alguna parte del globo terráqueo, hermanos, gente está siendo perseguida. Hoy por hoy, los cristianos representamos el grupo más perseguido sobre la faz de la tierra, según los estudios de algunos equipos de misiones. Eso ha sido comprobado por diferentes fuentes cristianas y no cristianas también, hermanos. En el caso de la persecución, es peor cuando tiene el gobierno detrás de esa persecución, como en el caso de Pérgamo. No solamente tenía al gobierno por causa de la persecución ahí atrás de él, sino también dentro de la misma iglesia, de lo que había permitido Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, que la gente estuviera ahí, que estuviera infiltrada, metiendo doctrinas erróneas. Incluso Jesús les llama que están en el templo de Satanás, le dice así. De manera que tú comienzas a ver la conexión entre lo que pasó ayer y lo que todavía sigue pasando en el día de hoy, hermanos. Aunque nosotros gozamos de una amplia libertad,
nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar esta libertad que tenemos de alabar, con puertas abiertas, que la gente entre, que la gente salga y todo eso, ¿sí? Aquí en el occidente. Pero cuando comience a ser perseguida, entonces se comprobará, como aquel que les dije del palo encebado, ¿no? Se comprobará quién ha tomado bien de la mano de Dios o quién de plano estaba vacilando, ¿no? Que tomó la iglesia como algo religioso. ¿Por qué? Pues porque creo que de niño me llevaban a la iglesia, pues sigo eso, pero nada más hasta ahí, ¿no? O porque en realidad has abrazado bien la fe cristiana, es porque sigues aquí, ¿no? Muchos a lo mejor han querido tirar la toalla, o hemos querido tirar la toalla, muchos, ¿no? Pero cuando, ya ves que la traes la toalla acá envuelta, ¿no? Pero cuando te la quieres quitar, como que hay alguien que como que te la aplasta allí, como que tiene ese tricot, o ¿cómo le llaman esto? Pegamento, ¿cómo le llaman? Bueno, algo que te agarra firme tu capa, tu toalla, y no te la puedes quitar tan fácil, ¿sí? De manera que vamos a ver nosotros en medio de esta persecución cómo Pérgamo terminó comprometiendo la verdad, y nosotros tenemos muchas razones para dar gracias a Dios por la libertad que hoy tenemos en Cristo Jesús. Y no deberíamos tomar esa libertad a la guasa, ni deberíamos de tomar esta libertad como, pues bueno, está bien así. Sino que deberíamos en todo tiempo ser agradecidos a lo que Dios nos ha concedido vivir, hermanos. Quisiera que pudiéramos leer en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, en el versículo 12 al 17. Dice de esta manera: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde mora? Donde está el trono de Satanás. Fíjense. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Baal, que enseñaba Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Acabamos de leer lo que Cristo tiene que decirle a esta iglesia de Pérgamo, una iglesia a la cual nosotros no conocemos mucho de ella en realidad, excepto que aquí es donde la empezamos a ver cómo está. No sabemos quién fundó esta iglesia. No hay nada en el libro de los Hechos donde Pablo, en todos sus 3 viajes misioneros, hable sobre esta iglesia de Pérgamo. Tal vez esta iglesia fue plantada por la iglesia que los académicos han denominado que es la iglesia madre, que es la iglesia de Éfeso. Tal vez esta iglesia fue la que plantó a la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Quizás uno de sus convertidos de esta iglesia de Éfeso plantó esta iglesia, y pudiéramos ver que ahí fue creciendo la obra misionera de lo que el apóstol Pablo plantó. Lo que sí sabemos
es que fue plantada en una ciudad importante en esa área de Asia Menor, ¿sí? De hecho, como les dije la semana pasada, este lugar de Pérgamo fue la capital de Asia Menor. Para el tiempo que se escribió esta carta, Pérgamo tenía 250 años siendo la capital de aquella región, ¿sí? O sea, mucho antes de Cristo ya era la capital de esa región de Asia Menor. Fue un centro urbano importante, y les quiero comentar algo, un contexto de qué era la iglesia de Pérgamo, o ese lugar, más bien, la ciudad de Pérgamo. Algunos calculan que tenía una población quizás unos 200,000 habitantes, ¿sí? Para ese entonces era bastante. Y todavía más impresionante saber que había en Pérgamo una biblioteca donde tenía 200,000 volúmenes en un momento cuando no había ni imprenta. ¿Te imaginas el tamaño de esa biblioteca? ¿Te imaginas el valor que pudo haber tenido para entonces en ese lugar esa biblioteca? 200,000 volúmenes. De Pérgamo, por ejemplo, sale la palabra de pergamino. ¿Se acuerdan de esa palabra, de pergamino? Viene justamente de Pérgamo. Ellos hicieron el uso de las pieles de animales trabajadas, porque un pergamino precisamente era la piel de un animal, ¿sí? De manera especial que para que ellos pudieran escribir sobre ellas, y las trataban las pieles y entonces las enrollaban como un pergamino, ¿sí? En un momento dado, cuando ellos no podían traer el papiro, ¿no?, que Egipto les pasaba cuando tenían problemas políticos, entonces pues ellos empezaron a aprender este oficio sobre el pérgamo, el pergamino, ¿no?, de las pieles. Pérgamo pasó a ser un centro intelectual que competía en ese entonces con ciertos lugares importantes intelectuales como Atenas, como Alejandría, donde había mucha elocuencia, muchos libros, cómo estudiar todo, filosofía y demás cosas. Pero lo que hizo distinguir a Pérgamo fue su idolatría, dos cosas: su idolatría y su inmoralidad. Fue lo que hizo distinguir a Pérgamo. ¿Te imaginas vivir en una ciudad donde sus dos mayores características eran la idolatría y la inmoralidad? ¿Te imaginas vivir allí? ¿Te imaginas vivir allí? Donde alguien te diga, ¿cómo es que tu ciudad se conoce? ¿No? Por ejemplo, si nosotros decimos de una región, ¿no?, de un lugar, de una ciudad específica, ¿no? Si nosotros decimos, ¿de dónde eres? De Guadalajara. Ah, eres ¿cómo se llama? De la música vernácula, de las tortas ahogadas, ¿no?, de muchas cosas, como dijeran de México, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos esto, tenemos aquello, ¿no? Pero imagínate que tú dijeras, ¿de dónde eres tú? ¿Qué se da en tu ciudad? Se da la idolatría y la inmoralidad. Imagínate cómo estaba. Bueno, las cosas no han cambiado mucho, hermanos, porque la mayoría de los centros intelectuales, porque acuérdense que era un centro intelectual allí, de hoy en día son los centros donde mayor inmoralidad encontramos. Ya no son todas, ya no son todos, sino ahora son ¿qué? Todes. O sea, porque su amplio conocimiento intelectual les hace ver que hay que incluir más que todos, más que todas, ahora todes. ¿Sí? Y esos centros esos centros intelectuales tienen mentes liberales, hermanos. Y son esas mentes liberales como en nuestro país, que quieren imitar y exactamente lo que ellos han hecho, por ejemplo Europa, Estados Unidos, ¿no?, y ponerse a su altura. Hoy por hoy en Estados Unidos, desde el kinder, ¿no?, desde primaria,
¿no? Ahora con la nueva educación les enseñan la inclusión, les enseñan cómo comportarse, les enseñan que hay familias de muchos tipos, como por ejemplo familia de papás, familia de amigos, familia de entre mamás, familias entre papás, ¿no? O sea, tanta inmoralidad que les están enseñando, y no estamos muy lejos nosotros, ¿eh? Ya estamos aquí como que teniendo eso. Por eso dice la Biblia, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. Porque si nosotros nosotros no educamos a nuestros hijos conforme a los principios de la palabra y dejamos que la escuela los eduque, hermanos, entonces vamos a estar ahí, tus hijos te van a decir como quieran, ¿no? Y una vez mi hija muy pequeña la metimos en una escuela, ¿cómo le llaman? De Montessori, ¿no? ¿Se han oído esas escuelas de Montessori, ¿no? Y entonces, nomás un año estuvo, pero yo la saqué porque ya llegaba a la casa y ya no me decía papá, sino me decía, Leonel, quiero esto, Leonel, quiero aquello. En la escuela no le decían Miss, como hoy dicen, ¿no? Miss, ¿no? O maestra, sino le decían, Laura, pásame esto, Laura, o sea, ¿no? O sea, bien acá, o sea, ya nos ordenaba, ¿no? Entonces dijimos, no, fuera, ¿no? La saqué de esa escuela, ¿no? No era ni iglesia, ni escuela católica, nada. Era nada más con principios precisamente de mentes liberales, ¿sí? La agenda liberal, hermanos, de la educación sexual de nuestros días no es más que un intento de mentes liberales de muchas naciones, principalmente europeas. Después se viene a Estados Unidos, Canadá, de copias de mentes liberales que han implantado en otras naciones y que hoy nosotros vamos a tener y que usted, hermano, va a tener que asumir con sus hijos en el posterior, ¿sí? Bueno, Pérgamo era una ciudad como esta, una ciudad importante para tener una iglesia. Si tú estudias la vida del apóstol Pablo, tú encuentras que realmente Pablo plantó iglesias de manera estratégica en ciudades importantes, desde donde se podía plantar y donde se podía iniciar como que un movimiento misionero. Pablo estuvo en Atenas, aunque ahí fue quizás la única ciudad donde él no pudo plantar una iglesia, porque la intelectualidad en ese lugar de Atenas estaba tan fuerte que muchos ni creían en Dios, o muchos creían en otros dioses, pero menos el Dios como lo plantó allí en un monumento al Dios no conocido, ¿sí? Pablo estuvo en Roma, estuvo en Éfeso, en Tesalónica, estuvo en Galicia, estuvo en regiones precisamente claves para poder expandir el evangelio. Pérgamo, como dijimos, se distinguió por su idolatría y por su inmoralidad entre los dioses, entre los que adoraban ellos. Estaba, por ejemplo, la diosa Diana, ¿no? La diosa de Atenas, la diosa de la sabiduría, la diosa de la filosofía, la diosa de la civilización, la patrona de la ciudad, que así se la llamaba también. ¿Te das cuenta que los tiempos no han cambiado mucho? Hoy tenemos en muchas de las ciudades patrones, o por ejemplo el patrón de tal ciudad o el patrón de tal pueblo, ¿no? Y entonces hacen fiesta al patrón del pueblo, hacen fiesta a la patrona del pueblo, ¿sí? Había una idolatría, por ejemplo, para Zeus, considerado en muchos como el padre de todos los dioses o el dios salvador para ellos, así le llamaban en Pérgamo. Había un templo a Dionisio, el dios del vino, ¿no? Del éxtasis. Había un templo a Asclepio, el dios de la medicina o el dios sanador.
que se representaba sobre como una serpiente. Y si usted ahora todavía en la medicina hay dicho símbolo, ¿no? Nos dan una receta y está entre su logo está una serpiente ahí. A pesar de toda esa idolatría y toda esa civilización, hermanos, lo que hizo distinguir a Pérgamo dentro de lo que eran sus prácticas cúlticas fue el culto al emperador. Fuerte estaba el culto al emperador. Por ejemplo, vimos la semana pasada que en Éfeso tenían obligatoriamente una vez al año adorar al César. Tenían el templo y tenían que ir a hacer adoración al César. Bueno, en Pérgamo, como se les concedió muchas cosas que vamos a ver a continuación, ahí tenían por obligación casi del diario ir al templo para adorar al emperador. Ahí no era opción, ahí era diario ir a adorar al emperador. Y nosotros sabemos que los cristianos en este caso eran perseguidos no porque le ofrecían adoración a los dioses que acabo de mencionar, sino por su falta de adoración al emperador. Es que ellos recibían amenazas y persecución, hermanos, persecución sociopolítica, por así decirlo. No, ustedes no pueden reunirse, ustedes no pueden, y así andaban, hermanos. O sea, olvídense de que había como campañas, como hoy se dice, que ibas a la plaza pública y hacías un culto para que todo el mundo supiera que también Cristo podía ayudarles, sanarles, salvarles, ¿no? De la ira, del pecado, del infierno. Bueno, en ese tiempo no se podía hacer nada. Por eso es que ellos tenían sus templos, sus sinagogas, como así también se le llamaba. Porque, como hemos dicho, hermanos, lo que ocurre en la iglesia o de la iglesia, afuera de la iglesia, es lo que va a ocurrir dentro de la iglesia. Y esa es una idolatría y esa inmoralidad que estaba fuera en Pérgamo, penetró hasta la misma iglesia todo eso, ¿no? También tú puedes ver y entender de una manera emocional, más que cerebral, por ejemplo, ¿no? Lo difícil que pudo haber sido para las personas en Pérgamo, hermanos, permanecer fiel al nombre de Dios, a la fe cristiana en medio de dichas condiciones. Eso nos da una idea de lo sofocante que debió haber sido permanecer en una iglesia pequeña en medio de tales condiciones, y nos permite como que apreciar un poco mejor el costo de mantenerse en la fe sin comprometer la verdad en medio de todo eso, hermanos. Bueno, fue una iglesia como es lo que empieza a escribir Cristo, y cuando él escribe comienza a identificarse como el que tiene la espada aguda de dos filos. Así se empieza a identificar a esta iglesia. Fue el libro de Apocalipsis el libro donde se encuentra la idea de una espada de dos filos. Pero también ustedes recordarán el autor de los Hebreos en el capítulo 4 versículo 12 donde se nos habla que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, que es capaz de discernir los pensamientos, discernir las intenciones del corazón. Bueno, el que es capaz de discernir los pensamientos, las intenciones del corazón, es quien escribe a esta iglesia de Pérgamo. Otros ven en la espada más bien un símbolo de autoridad, de tal forma que lo que piensa de esa manera, Pérgamo puede ser la guardiana del culto del emperador, ¿no? Pero la autoridad mayor la tiene Jesús, el que está hablando a esta iglesia. Algunos lo ven de una manera porque tú puedes ver en el propio libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, ¿no? Cuando el Señor regresa y dice que Él regresará a implantar su justicia y hacer justicia. Y una de las cosas que tú ves es que Él viene montado en un caballo blanco y de su boca sale una espada
pero esa espada es justamente hacer justicia. De manera que es posible que esta metáfora que está siendo usada aquí en el capítulo 2 tenga algo que ver con el hecho de que precisamente Cristo estuviera diciendo: yo estoy hablándote a ti, que estás en una ciudad que estás considerada como la guardiana al culto al emperador, pero te voy a decir que yo estoy por encima de esa autoridad que tú tienes como emperador. Yo estoy por encima y tú me tienes que rendir adoración a mí, ¿sí? Pero otra vez Cristo se identifica como una figura de autoridad. Dice: yo conozco tus obras y dónde moras. Lo dice así en el versículo 13. Es lo que Cristo ha dicho a las iglesias anteriores. Donde tú vives no es un sitio fácil, ¿sí? De manera que el llamado de atención que te voy a hacer es como si dijera Dios: no está divorciado de la condición donde tú estás. O sea, no es una cosa que te voy a decir que tú no estás viviendo, pero que estás allí. En el versículo 13 dice: donde está el trono de Satanás. Si usted se da cuenta, no está como que muy claro con esto, el trono de Satanás. Y se ha especulado mucho y hay como 5 o 7 interpretaciones distintas. Pero en realidad donde la mayoría termina que siempre aterrizando sobre esta idea, que es probablemente el hecho de que esta ciudad fuera la guardiana del culto al emperador, y que posiblemente esa es la razón por la que Dios está diciendo que tú estás en el trono de Satanás, porque este es un emperador que lo maneja precisamente los poderes de las tinieblas. Esta ciudad le rinde culto por encima de cualquier otra ciudad, hermanos. O sea, a esta ciudad se le había dado esa autoridad que le rindiera culto al emperador. Si tú vivías en otra ciudad, tenías como que la obligación una vez al año de rendirle culto al emperador. Pero en esta ciudad de Pérgamo era prácticamente todos los días que tenías que ir al templo a adorar al emperador. Y como ya lo mencioné, la persecución de esta iglesia no es por rendirle culto a otros dioses, sino la persecución a esta iglesia es por no rendirle culto al emperador, hermanos. Si pensamos en un momento que a la iglesia el gobierno en turno le está persiguiendo, hermanos, ¿te imaginas la dificultad para poder ir a adorar a Dios? ¿Te imaginas la dificultad de ir a congregarte? ¿A dónde vas? No, pues voy a la iglesia. No hay problema, pásale. No, para ellos la persecución, ¿dónde vas? Yo creo que a lo mejor mentían, o como eran fieles, pues voy a la sinagoga. ¿A qué vas? No, pues voy a adorar a Dios. No puedes ir, la persecución, no puedes ir. Ok, está bien. Por atrás se salían de sus casas y se iban a la sinagoga. O sea, estaban siendo perseguidos ellos, hermanos. Un llamado que a esa dificultad que ellos tenían de entregar su vida a Cristo. Y es como, por ejemplo, hoy en muchas iglesias o en esta iglesia, ¿cuántos quieren recibir a Cristo, no? Y levantan su mano, pasan aquí y bueno, allá no se daba de moda eso. ¿Quieres recibir a Cristo? No. Allá, ¿quieres seguir? Sigue a Cristo, toma su cruz y sigue. Esa cruz precisamente declaraba que por medio del sacrificio yo era salvo y que por medio de esa cruz yo iba a encontrar redención a través de Cristo Jesús al Padre. Hermanos, no era tan fácil en esos tiempos ser cristiano. No estaba de moda ser cristiano. Aquel que era cristiano ya automáticamente perdía su vida. ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres ser seguidor de Cristo? Sí. Pues ¿qué crees? Que ya perdiste.
que ya moriste. Entonces, cuando ellos eran martirizados, ellos no veían como algo que estaban perdiendo, porque ellos ya la habían perdido desde que habían aceptado a Cristo. Ellos ya habían perdido su vida desde que habían seguido el camino de Cristo. Ya para este entonces, que ellos eran martirizados y muertos, para ellos ya no era nada, porque desde que ellos aceptaron a Cristo, desde ese momento habían perdido su vida. ¿No lo dice Cristo? Todo aquel que me sigue perderá su vida. Si tú decides caminar con Cristo, ya no tienes ningún derecho sobre esa tierra, hermanos. ¿No? A ver, permítame. Y entonces, compara esto con los llamados a salvación que hoy se hacen, que levantan la mano y pasas al frente. ¿Te imaginas lo fácil que hoy es comparado con lo que fue en el ayer, hermanos? La gente no hacía profesión de fe. En el pasado no estaba de moda eso. Hoy en día mucha gente se ha hecho su profesión de fe en ciertos círculos clásicos, casi como una moda. La gente pasa de no ser cristiano a decir que es cristiano, pero que su estilo de vida no cambia. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. No, pues sí. ¿No? Te ven igual que ellos. Por eso a la hora que tú les predicas en el colegio, a la hora que tú les predicas en el trabajo, a la hora que tú les predicas en tu oficina, a la hora que tú les predicas donde tú te mueves, van a decir, no, pues es que estás igual que yo, o a lo mejor estás peor que yo. Para todo te quejas, siempre llegas tarde, siempre haces esto, siempre haces todo lo contrario. O sea, estás peor que yo. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos demostrar la gracia de Dios? ¿Te das cuenta de que no entendemos de qué se trata la vida cristiana, hermanos? Imagínate el costo de vivir y criar a tus hijos en una ciudad. Medita por un momento como en esa ciudad de Pérgamo, hermanos. Imagínate que estuviéramos allí nosotros y fuéramos cristianos. El conflicto o lo intenso es cómo educo a mis hijos, hermanos. Si los saco y mi hijo ve un templo acá, ve otro templo allá, ve otro templo allá, ve tantas cosas. Haga de cuenta que pasa por la avenida de Tlalpan, la calzada del Tlalpan, y usted lleva a su hijo caminando. ¿No? Sí, me entiende a lo que le estoy hablando, ¿no? Como uno que no era cristiano, que más bien que no es cristiano, había un punto de reunión siempre con este cliente allí por esa zona, ¿no? Había un punto de reunión donde yo le entregaba mercancía, ¿no? Y todo eso. Y entonces en una ocasión llevó a su hijo en su coche, ¿no? Y le dijo el niño, pues, adolescente como de 11, 12 años, le dijo, oye papá, ¿por qué hay tantas, no? Y el papá le dijo, es que se van a ir a una excursión, por eso están juntas. Un no cristiano. Imagínate tú vivir en Pérgamo, donde tú estás educando a tu hijo en la fe cristiana. Dejemos a un lado la idolatría, sino la inmoralidad sexual allí, hermanos. No sé si ustedes se imaginan todo, la escena, cómo está ahí, hermanos. Y quiero que me respondas una pregunta, pero que seas tan sincero, hermanos, porque si no, no vale la pena, ¿verdad? Respóndeme en tu mente, no quiero que me respondas. ¿Cuánto te ha costado vivir la fe cristiana, hermanos? ¿Cuánto te ha costado vivir la fe cristiana? ¿Tú crees que sacrificar unas cosas aquí, otras cosas allá, venir a la reunión el domingo, a un culto de 2, 3 horas, ¿tú crees que eso es un gran sacrificio, hermanos?
Ponlo al lado de los creyentes que estaban en Pérgamo, hermanos, donde tu papá estás instruyendo a tu hijo y tu hijo sale de casa y ve tanta inmoralidad, ve tanta idolatría, ¿no? Ponte al lado de esas personas. Hoy en día, ¿cómo estaríamos? Que caminan 2 o 3, hermanos. También quiero que pongan esa atención. Pónganse en las personas que hoy en día, hoy domingo, caminan 2 o 3 horas para llegar a la iglesia. Y nosotros tenemos el Uber, Didi, coche, caballo, ¿no? Y no podemos llegar temprano. Pero imagínate esas personas que tienen que caminar 2, 3 horas para poder llegar a la iglesia. Están 2, 3 horas y se regresan 2, 3 horas a su casa, caminando, hermanos. Y eso lo comprobamos. Bueno, lo escuché de unas personas que fueron al estado de Oaxaca, donde tenían que subir una montaña, ¿no? Donde no entraban los coches. Tienes que llegar a través de esos coches de 4x4, ¿no? Todo terreno, para que pudiera llegar a la iglesia. Pero aparte, gente que se congregaba allí, gente venía de 2, 3 horas caminando por toda la montaña, ¿no? Para poder llegar a la iglesia. Y nosotros, hermanos, no, yo creo que deberíamos nosotros ir a hacer un viaje de tal manera para que nosotros entendamos qué esfuerzo hacen ellos. Primero nosotros, ¿qué esfuerzo vamos a hacer para llegar allí, adorar a Dios? Y ves tú a la gente, ¿qué esfuerzo hace para llegar a la gente y de dónde vino? A estas personas que conozco, bueno, las llevaron en ese tipo de camioneta a ese lugar. Pero no todos tienen camionetas. Entonces venían de más arriba caminando 2, 3 horas para llegar a la iglesia. Piensa un poco en eso y piensa en la frase que quizás has dicho en algún momento. No, es que ser cristiano no es fácil. ¿Lo has dicho? ¿Eso? ¿Tú realmente crees que ser cristiano no es fácil? ¿O estás tú relajado? ¿Estás relajado? Bueno, hoy no puedo, no vengo a la iglesia, no importa, no pasa nada, ¿no? Hay para la próxima semana. ¿Estás relajado? ¿No? Que hoy me hablaron mi compadre, ¿no? Y mi comadre que van a ir a la iglesia, van a ir a la casa, ¿no? Y que, bueno, ok, los voy a recibir, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pues hay que se espere la iglesia. Hay que se espere Dios. Para el próximo domingo, ahí nos vemos. Eso es ser una persona que precisamente paga un precio, hermanos. No. Es una persona precisamente que está relajada. Nosotros no tenemos un punto de comparación y creo que pensamos más en esa forma, hermanos, en que nosotros, por nuestra profesión de fe que hicimos, y que no lo hemos entendido bien, que pasamos de la muerte a la vida, pasamos de vivir una vida, ¿sí, hermanos? Que no queremos dejar de disfrutar la vieja vida. Decimos que venimos en Cristo y tenemos una nueva vida en Cristo, ¿no? Pero no queremos dejar de disfrutar la vieja vida o el estilo de vida que teníamos en el pasado. No lo queremos dejar. ¿Por qué? Porque es placentero, porque es gustoso, porque nos agrada ser como antes éramos. ¿Cómo antes éramos? Pues que todos los domingos me iba con los compadres, ¿no? Que todos los domingos las mujeres iban con las comadres, que todos los domingos se iban de shopping, ¿no? Que todos los domingos iban de party, de fiesta, ¿no? Que todos los domingos iban de picnic, ¿no? A relajarse en los parques. Pero que hoy estamos aquí, hermanos,
decimos, ¿y cómo cuesta ser cristiano? Pero me voy, no pasa nada. ¿Cómo cuesta ser cristiano? Pero no importa. No importa la iglesia que espere, hermanos. Es más o menos como el equivalente a esto, hermanos. Haz de cuenta que este pie ahora ya es cristiano, ¿no? Y entonces el pie va de esta forma. Este pie no es cristiano. Y entonces ahora, como ya dio el primer paso, el pie que es cristiano, entonces se empieza a dar el paso. Y el otro lo sigue, pero lo sigue a regañadientes. Y ahí está. Y entonces tú te vas a ver caminando así. Así muchos caminan espiritualmente, hermanos. No caminan uniformes, sino caminan arrastrados. Así. Y ahora, por mucho tiempo se puso de moda, ve a visitarlos porque quién sabe qué pasará, animados. ¿Cómo? Ya para esas alturas, para lo que tenemos en la palabra, para lo que vemos, mire, eso déjalo para los de antes, que no tenían todo este compendio de palabra de Dios y que ellos no sabían muchas cosas. Eso déjalo para aquellos. Pero hoy que tienen la palabra de Dios, de verdad que están así, ¿no? O sea, la misma palabra dice, el espíritu está presto, pero la carne, ¿qué? Se resiste. La carne se resiste. No, mejor me quedo. Oye, se va a poner el de la barbacoa hoy, mejor nos paramos más tardecito, nos echamos un consomé, ¿no? Que dice el espíritu, pero el espíritu está ahí. No, ve a adorar a Dios, ve a adorar a Dios. Pero la carne, ¿qué? Se resiste. No, es que me dijo el de la barbacoa que no se va a poner hasta que regresen los niños de vacaciones, y la verdad ya quiero comerme una barbacoa, y si no lo hago de una vez, hasta septiembre vamos a tomar, hasta agosto vamos a comer barbacoa. Hermanos, esas cosas son de verdad de niños, de ir a buscar a la gente, de ir. Ahora, si un hermano está enfermo, bueno, sí puedes ir a visitarlo, orar por él y todo eso. Pero a personas que vienen a la iglesia y que no dejan de venir a la iglesia e irles a hablar, no, hermanos, no. Aquellos que ya han probado es como rogar, y yo lo pongo así, es como echar las perlas a los cerdos, hermanos. Sí. Por eso dice la Biblia, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. O sea, el que tenga oído, oiga. O sea, preste atención. Preste atención. Hoy por hoy, hermanos, hay que rogarle en las iglesias a los hermanos a que entren a un ministerio. Y antes no. Dice la Biblia que todos tenían todo en común. ¿Qué hay que hacer, hermano? ¿Qué hay que hacer? Hay que levantar, hay que mover esto. Sí, mire, es que, ¿qué cree que se nos fundió un foco acá y toda la cosa? No se preocupe, yo lo traigo. O sea, ese es como si fuera el mío, y yo necesito que esté bien porque es como el mío eso. Tenían todo en común, hermanos. Hoy por hoy hay que rogar. No. Y a mí se me acaba la paciencia, ¿no? A mí se me acaba la paciencia. Y nosotros no podemos salir adelante, hermanos. Fíjense lo que dice 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. La cuestión es que ¿estamos entendidos que somos comprados por precio, hermanos? Monse, ¿estás comprometida que has sido comprada por precio? Has sido comprada por precio. Entonces glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, hermanos. Y parte de la razón por lo que los creyentes no tenían dificultad en aquel tiempo de dar su vida es porque entendían que ya habían dado su vida.
no tenían su vida, ya no se pertenecían a ellos mismos, le pertenecían a aquel que había sido, aquel que les había comprado a precio de sangre, hermanos. Dice entonces, a este glorificad. Y aún en esas condiciones, esta gente fue fiel al nombre de Cristo, hermanos. Eso es lo que dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Has retenido mi nombre, le dice Jesús a esta iglesia. Ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que representa salvación, mi nombre que representa mi esencia, ese nombre que representa mi carácter. Y esa gente reaccionó mejor que Pedro, hermanos, porque Pedro, acuérdense, negó el nombre 3 veces de Cristo. Esta gente bajo esas condiciones, bajo esa persecución, no negó el nombre de Cristo, no negó su fe. Y yo creo que ¿cómo se da todo esto? Que aparte de la asistencia divina, que es importante para no negar la fe de Cristo, hermanos, tiene que estar presente para poderte mantener a una fidelidad como estas personas lo hicieron. Pero desde el punto de vista humano, hermanos, la razón por la que esta gente y otros han podido dar su vida en nombre de Cristo, hermanos, cuando vienen a buscarlos, a matarlos a ellos no tienen ninguna dificultad en esperar, en decir, ok, está bien, porque en realidad tú me quieres matar mi cuerpo, pero ¿qué crees? Que yo ya no me pertenezco y este cuerpo le pertenece a Dios, y si Dios permite que en este momento tú me llegues a matar, no pasa nada. Al contrario, diría Pablo, he ganado la buena batalla, he acabado aquí. Yo quisiera estar allá mejor con Cristo, ya viendo en esplendor las maravillas, viendo todo lo que nos ha prometido. Ahora lo tengo ahora aquí. Por eso para Pablo no era miedo perder su vida. Y cada vez que lo golpeaban, cada vez que lo arrastraban, Pablo decía, estas leves y momentáneas tribulaciones lo que hacen en mí es darme fortaleza en Cristo Jesús. Esta gente no negó las creencias de los fundamentos de la fe. Por eso es el curso que vamos a abrir de consolidación. Esta gente no negó esas creencias. ¿Cuáles eran las creencias básicas de la fe? La Biblia es la palabra de Dios. Jesús es Dios, Jesús es hombre, Jesús se encarnó, Jesús murió en una cruz por nuestros pecados, una muerte expiatoria dio Jesús, resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, hermanos. Nada de eso es negociable. Todo lo demás es negociable, si usas o no usas velo, si haces esto o no haces, o sea, todo es negociable. Pero lo que les acabo de comentar, no hay negociación en eso. Versículo 13, ahí mismo de Apocalipsis dice, no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. No sabemos nada de Antipas, pero desde ese momento quizás fue el primer mártir en esa área de Asia Menor, que desde el momento que le dieron muerte a Antipas, quien él llama así Jesús como mi amigo fiel, mi testigo fiel. Y también en el versículo 1 Jesús se identifica como el fiel. Y eso se aplica en el capítulo 2 ahora de Antipas, que murió donde moraba Satanás, allí en Pérgamo. Hay una tradición no comprobada, unos escritos judíos, que dicen que Antipas lo metieron dentro de un toro de metal, que era muy en ese entonces muy dado, un toro de metal de bronce. Era muy común en esa época porque era parte de las divinidades que adoraban al toro también, y que allá adentro lo metieron y lo cocinaron hasta que se murió. Por ejemplo, Antipas, su nombre significa opuesto. Se oponía a
a lo que el régimen de allí les imponía a ellos. O sea que él no estaba a favor de la inmoralidad, él no estaba a favor de la idolatría, él estaba, diríamos como hoy se dice, navegando contra corriente. Y cuando navegas contra corriente, ¿qué pasa, hermano? Cuando viene un aire fuerte, 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 y tú quieres avanzar en contra de ese aire, si no estás firme, si no estás bien posesionado, si no pones bien los pies, te puede llevar, te puede arrastrar. Entonces aquí Antipas opuesto se oponía precisamente a esa tradición, y dice que esa tradición en una ocasión le obligaron a él a adorar al César, al emperador. Y él dijo, Antipas, lo querían hacer jurar que el verdadero Dios era el César. Pero como Antipas se negó valientemente y proclamó al Señor, entonces lo metieron al toro, ¿no? Ahí lo cocinaron hasta que murió. No sabemos si fue cierto, pero Dios dice que desde los días de Antipas no has negado mi fe, le dice a esta iglesia, y has sido fiel a mi nombre. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de esas cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. La verdad que esta iglesia no la estaba pasando muy bien, que digamos, no estaba pasando muy fácil las cosas. Presión desde afuera porque tenían una persecución por el gobierno, presión de adentro con falsos maestros, dice, porque allí retienes a personas, a seguidores con esas doctrinas, ¿no? De Balaam, de Barak, todas esas doctrinas que nos incurre a la idolatría, ¿no? Eso usted lo puede ver, usted lo puede estudiar, nada más apúntelo, es en Números capítulo 25 al capítulo 25, perdón, capítulo 22 al capítulo 25 de Números. Ahí aparece toda esta historia donde Balaam era un profeta que en la superficie parecía un profeta de Dios. Entonces resulta que el rey de Moab, Balac, se entera que este profeta parece que tiene unos poderes, porque ese rey de Moab quería maldecir al pueblo de Israel. Usted ya sabe más o menos la historia, ¿no? Y entonces lo manda a traer y lo compra con dinero, ¿no? Y le dice, yo quiero que maldigas a Israel, porque Balaam tenía ciertos poderes, ¿no? Y cuando Balaam va y quiere maldecir al pueblo de Israel, el Señor lo para. Entonces Balaam vuelve y le dice, ¿sabes qué? Hay órdenes superiores que no me dejan maldecir al pueblo de Israel. Entonces él vuelve a sobornarlo, lo vuelve a comprar, y él va y otra vez Dios lo para, y él va por tercera vez y Dios lo para, y regresa a Balac, ¿no? Y le dice, o sea, es que no puedo. Y entonces le dice, tiene una gran idea Balaam, y le dice, te voy a decir cómo es que este pueblo puede ser maldecido, pero no por mí, sino por el mismo Dios. Y le dice Balaam a Balac, le dice, ¿sabes qué? Escoge mujeres que vayan por los hombres hebreos y los seduzcan y se metan con ellos, y vas a ver que van a terminar esos hombres adorando a todos tus ídolos y van a comer de lo sacrificado. ¿Ya ven qué tan fuerte es todo esto, hermanos? Este falso profeta sabía de la santidad de Dios, sabía que Dios no iba a tolerar que ellos se metieran con pueblos extraños, con pueblos corruptos,
con pueblos idolátricos, con pueblos donde precisamente comían de lo sacrificado a los ídolos, ¿sí? Y le dice a Balac: y tú vas a ganar, vas a ver. Y sí, en efecto, ganó. Sucedió eso. Y en Números 25 del 1 al 4, Números 25 del 1 al 4 dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios a sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió al pueblo de Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Versículo 9 dice: y murieron en aquella mortandad 24,000 personas, hermanos. Dios, ¿qué hizo este pueblo para que los matases? ¿Qué pasó allí? Idolatría, inmoralidad. Y Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, estaba reteniendo a estas personas para la adoración de Balaam, de lo que es Balaam, ¿no? 24,000 gentes en un día. Eso es mucho, hermanos. Eso es mucha gente, ¿sí o no? Que veas de plano ahí 24,000, creo que nunca los hemos visto, la verdad. Pero que tú veas 24,000 personas tiradas muertas. Pero yo quiero que puedas imaginarte que iba más allá, que iba a pasar al día siguiente de toda esa mortandad. Porque no puedes dejar nada más con solamente el número, sino más allá de las emociones. Al día siguiente iban a haber hijos sin padres. Imagínate, al día siguiente iban a haber hijos sin padres, iba a haber huérfanos, hombres viudos, mujeres viudas. De manera que el dolor, la pena fue inmensa en todo el pueblo de Israel. Tú puedes ver cómo Dios detesta ambas cosas. ¿Qué detesta? La inmoralidad y la idolatría, hermanos. Lo peor es que todo esto pasó en el Antiguo Testamento. Pero estos maestros de esta doctrina estaban dentro de la iglesia de Pérgamo, la iglesia que no negoció su fe, la iglesia que no negó el nombre de Cristo tampoco. Pero aparentemente ni los creyentes verdaderos de Pérgamo, hermanos, ni los líderes de la iglesia de Pérgamo no hicieron absolutamente nada en contra de ellos. Y Cristo les dice: yo tengo contra ti esto, que has retenido esa doctrina. Además tengo contra ti otras cosas muy similares. Versículo 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Que era básicamente lo mismo: inmoralidad, idolatría. Y uno se detiene y se pregunta: ¿cómo es posible que una iglesia pueda ser tan firme ante la persecución, no negar el nombre de Cristo, mantener la fe, y una vez permitir que en el interior de la iglesia estén todas esas doctrinas? La inmoralidad como práctica y la enseñanza de dichas doctrinas, hermanos. No sabemos cómo pasó eso, pero claramente sabemos que ninguna desviación ocurre de la noche a la mañana, hermanos. Tú permites, por ejemplo, un grado, ¿no? Oye, mamá, voy a llegar a las 12 de la noche, ¿no? ¿Pero por qué tan tarde? No, pues que, ¿no? Dijeron, es que empiezan a las 9 la fiesta. Bueno, ok, está bien. Entonces para la otra es un grado. La otra, voy a llegar como a las 3 de la mañana. No, pero ¿por qué? Oye, no, es que pues, si no, es que apenas va a comenzar como a las 2 de la mañana, ¿no? Bueno, está bien. Mamá, al otro grado permites. Mamá, no voy a venir. ¿Cómo que no vas a venir? ¿Que quién sabe qué? No, es que ¿qué crees? Que va a ser muy lejos, que quién sabe qué. Ya permitiste otro grado. ¿Y qué crees? Que al otro día, mamá, no vengo en un mes.
pero quiero que me deposites, ¿no? Y permites un grado, permites otro grado, y así pasó con la iglesia de Pérgamo, que permitió un grado, segundo grado, tercer grado. Ese es el principio de la disciplina, hermanos. Si nosotros no ponemos antemano la pureza de la doctrina de la palabra de Dios, hermanos, la disciplina eclesiástica se hace de esta manera. Escúcheme, hermano. Estoy seguro que aquí, de los que están aquí, nadie ha visitado un templo donde se sacrifican animales a los ídolos. Yo tengo esa certeza que no come carne de lo sacrificado, que no me imagino a nadie practicando tampoco en rituales de inmoralidad sexual como orgías. Yo sé que no lo hacen, ¿no? Yo sé que no han ido a eso. Hoy por hoy hay templos a Satanás donde le rinden culto a él, donde tienen orgías, ¿no? Yo sé que nadie de ustedes lo ha. Yo tengo esa convicción, como fue en el caso de Pérgamo, hermanos, que ellos permitieron todo esto. Pero no te creas que por un momento dado no tiene nada que ver contigo todo esto, porque tiene que ver mucho contigo y conmigo esto. Cuando Dios habla de los nicolaitas de la iglesia de Éfeso, le dice: tú tienes de bueno algo que yo también tengo, que detestamos a esta doctrina de los nicolaitas, como yo también aborrezco a estos nicolaitas. El punto es, porque cuando comienzas a amar esas cosas, hermano, tu gozo en el Señor se va. Cuando yo empiezo a ver o leer cierta literatura, o ver ciertas imágenes, o ver ciertos documentales, o ver ciertas películas, ciertas series, ciertas cosas en el mundo, hermanos, entonces vamos perdiendo el gozo del Señor. Se va la paz de Dios. Tu sentido de shalom, en el estricto palabra, en la premisa de la palabra, es el bienestar espiritual que esa palabra shalom implica en este tiempo, hermanos. Si tú tienes la paz de Cristo, tú tienes la paz de Dios, hermanos, es porque has apartado tus ojos de todo eso. Por eso les digo, a lo mejor ustedes decían: no, pues es que eso pasó con él, ay, pobre de los Pérgamos, ¿no? Pero tiene que ver mucho con nosotros, con quién nos juntamos. Puro chisme, 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 pues vas a terminar hablando ¿qué? Chisme. Los hombres hablan de mujeres, 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 ¿qué vamos a terminar hablando? Mujeres. Si nosotros nos juntamos con gente de todo, hermanos, o sea, había en un sector había un cristiana o cristiana o Cristina, más bien, no sé cómo se pueda llamar, ¿no? Que todavía hace sus shows de canta, pero dentro de su staff son bailarines, y pues la gran mayoría de los bailarines son homosexuales, ¿no? Y ella dice: pues yo lo respeto, yo no tengo homofobia, porque la palabra homofobia es que detestas, aborreces, ¿no? Entonces dijo: no, yo respeto, o sea, yo mi trabajo, ¿no? Yo canto, ¿no? Ellos bailan y yo respeto. Entonces, ¿qué le dijo a Pérgamo? O sea, tú has sido fiel, tú sí me invocas mi nombre, tú adoras, pero retienes la doctrina de los nicolaitas, de lo de Balaán. Y ahí están ahí bailando y moviéndose afeminado, todo eso, afeminados. Y tú dices: pues yo me limpio porque es trabajo y punto. Ni eso podemos tener, hermanos. Así es que si tú tienes amigas que son lesbianas, si tú tienes amigos que son homosexuales, si vas a tener una amistad con ellos, es para hablarles de Cristo. Y si no, apártate de allí.
Sal de allí, hermano. No puedes mantenerte allí. Es que mi amiguita. ¿Quién es tu amiguita? Ahí viene un hombre caminando. Porque hasta eso, hermanos, modificamos nuestro lenguaje. Ya no le decimos mi amigo, sino mi amiguita, ¿no? Y cuando tú ves, va entrando Raúl, ¿no? Va entrando así. ¿Qué pasó? Hermanos, esos son los de Pérgamo que mantenían su fe, mantenían la confianza en Cristo, pero también mantenían o retenían de ahí la ideología de género. Mantenían allí a los nicolaitas, a las doctrinas de Balaán y nicolaitas, y sobre todo estaban ahí en la idolatría y la inmoralidad, hermanos. El punto es que cuando comienzas a amar esas cosas, tu gozo se va. Tu amor por Dios es mermado. Hermano, ¿leyó la Biblia? No tuve tiempo, hermanos. No tuve tiempo. A ver, ¿cómo? ¿Y respiró esta semana? Sí, pues si no estuviera aquí, híjole, pues entonces, ¿cómo está en su interior? Porque la oración, la lectura bíblica debería de ser como el oxígeno a mi ser interior, hermanos. El amor por Dios es mermado. Tu amor por las cosas de Dios es mermado. Tu amor por las palabras es mermado, por la palabra de Dios. Tu amor por venir a la iglesia, estar con tus hermanos es mermado. Tu amor por la oración es mermada. Tu amor por las canciones que cantamos es mermado, hermanos. Cuando tú mermas en esas áreas y tu amor por Dios se disminuye, tú comienzas a desobedecer. Porque dice la Biblia, porque si me amas, ¿qué dice? Mis mandamientos obedeces. Si no me amas, entonces no lees la Biblia, no oras, ¿sí? Y está sobre más, ¿verdad? Decirles, a ver, levanten su mano, ¿cuántos oran? Está sobre más, yo me imagino, ¿no? Tú puedes decir, bueno, salí ileso de todo eso. Si oro, si leo la Biblia, si hago mis devocionales, si vengo a la iglesia. Pero por ahí dicen, no vayas tan rápido, ¿verdad? Porque recuerda lo que está fuera de la iglesia, perdón, lo que está fuera, sí, en la ciudad, es lo que va a estar dentro de la iglesia, hermanos. Y quizás en tu caso son otras formas del mundo que has asimilado. Poco a poco has encontrado un estilo de vida, has comenzado a tomar una forma tan similar como otros tienen, ¿sí? Has mermado y has vivido, o sea, como ellos. Es más, hasta hablas como ellos. A lo mejor no has entrado a cuestiones inmorales o de la idolatría, pero ya hablas como el mundo, ya piensas como el mundo. Lo que Pérgamo hizo fue asimilar lo que pasaba afuera en el mundo y tolerar adentro de la iglesia lo que estaba siendo reflejado en el mundo. Es como un espejo, ¿no? Tú te reflejas en el espejo y tú dices, así me veo, así, ¿no? Y mueves, entonces empiezas a asimilar y empiezas a tolerar las cosas del mundo, lógicamente, y después las toleras dentro de la iglesia, hermanos. Eso fue lo que pasó con Pérgamo, hermanos. De esa misma manera, lo que está pasando fuera puede ser asimilado en la vida y en la iglesia dentro de los que están acá. Y poco a poco se va dando un grado, otro grado, y llegas al punto donde hay la dificultad en diferenciar en si eres cristiano o no eres cristiano. Pueden decir la gente a tu alrededor, ¿es cristiano? ¿Pueden decir de ti eso? ¿La gente que te conoce? ¿O no? Pues ¿quién sabe dónde va todos los domingos?
De seguro va a las chácharas, pero nunca sabrán que eres cristiano. ¿Pueden decir que eres cristiano? Fíjense que les cuento esto. Donde tienen su casa, mía, donde tienen su casa, que es mía, y que también es de ustedes, ¿no? De ahí hay cerca una iglesia, a una cuadra, y esa es la iglesia donde mi papá asistía, donde era pastor, y donde casi toda mi familia va, ¿no? Pero los vecinos nos conocían bien a nosotros, a toda la familia, que pues íbamos allí. Y entonces llegaban entre semana gente pidiendo ayuda, o pidiendo dinero, pidiendo regularmente dinero, ¿no? Y les decían, no, es que está cerrado ahorita. Y como a qué horas abrirán, no, pues hoy no hay, no llegan aquí, pero puede ir a la casa ya de ellos. Mire, allá viven, ¿no? Y ya y llegaban y tocaban. Aquí vive el pastor, ¿no? Sí, dígame. No, ¿qué cree? Y ahí te empezaban allí la obra teatral, ¿no? A pedir dinero, que porque su gatito, que porque su perrito, que porque su abuelito, tantas cosas, ¿no? Y entonces, pues nosotros como que ya teníamos un callito ya y ya sabíamos cómo estaba el asunto, ¿no? Y entonces llegó un señor pidiendo dinero porque a su esposa estaba en el sanatorio y le habían pedido medicamentos y no tenía cómo comprarlos. Y te enseñaba la receta, y tú dices, pues, ¿a cómo estamos hoy? ¿20 qué? 30, ¿verdad? 30 de julio del 2023 y pedían así. Y entonces, pues como uno ya sabía, les decía, bueno, sí, no te preocupes, te podemos ayudar, préstame tu receta y te las voy a comprar, ¿no? Y se enojaban. No, si yo le estoy pidiendo el dinero para ir a comprar, pues es lo mismo, yo te las voy a comprar. Es más, te echo un ray al sanatorio donde está tu esposa, ¿no? Y probablemente hacemos una oración por ella y todo eso, ¿no? No, yo le vengo a pedir dinero, si no, que quién sabe qué. ¿Sí me entiende a lo que trato de decir? O sea, somos cristianos, hermanos, y la gente conoce que somos cristianos. Y espero que también en ti sepan que tú eres cristiano, sepan que tú vienes a adorar a Dios, sepan que tú lees la palabra, sepan que tú estás en comunión con Dios. Pero de ahí a que nos quieran ver la cara es otra cosa, porque Dios nos ha dado sabiduría y nos ha dado inteligencia, ¿sí, hermanos? Entonces a la primera, discernimiento. A la primera, pues no vamos a caer, hermanos. Si vivimos lo que ellos viven, hermanos, los de afuera, entonces, ¿cómo va a haber una conversión cuando tú les prediques de Cristo? Si tú vives igual que ellos, si tú hablas igual que ellos, si tú piensas igual que ellos, cuando tú les prediques, ¿cómo va a haber una conversión en ellos? Se ha puesto de moda en hacer una iglesia que luzca, pero sin el nombre de Cristo, hermanos. Se han hecho más conciertos donde hay más diversión, ¿no? Con luces, sonidos y demás cosas, pero sin la esencia de Cristo, hermanos. Acuérdense, ¿por qué? No hagas todo eso, porque si no van a decir que estás loco, ¿no? Así nos dicen, ¿no? Van a decir que estás loco. Bueno, les voy a recordar algo. La cruz es necedad, hermanos. Dice la Biblia que la cruz es necedad para los que se pierden, es locura para los que se pierden, es piedra de tropiezo para los judíos, hermanos. Pero necedad, o sea, locura para el incrédulo también es. Para nosotros como cristianos, es poder de Dios y sabiduría de Dios, hermanos. Entonces, que te digan, estás loco porque tú vas y adoras allí a Cristo según tu Jesús, que quién sabe qué, pues tú gózate en el Señor. Tú dices, para ellos es locura, para ti es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y todos los que no dijeron amén es porque están titubeando.
¿Cuándo fue la última vez que predicaste a un incrédulo, hermano? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuántos contactos has tenido con inconversos? De esos cientos, ¿cuántas veces has preguntado el evangelio de Cristo? Es más fácil decir: tengo interés en la gran comisión, o sea, tengo interés en ir y predicar a todas las naciones, que en tu entorno ser de testimonio para tu entorno. Que te digan: oye, tú vas a la iglesia y de verdad que sí te comportas como cristiano. Tú vas a la iglesia y de verdad que eres bien honesto, eres bien en todas las áreas. Pero otros dicen: llévame lejos, Dios, llévame lejos, donde nadie me conozca. Y yo conozco a muchos así, hermanos. Se han ido del país de México a hacer una nueva vida, y aquí dejaron una vida más negra que el suéter de... ¿no? De verdad, han dejado una mancha pero terrible aquí, hermanos, y se han ido allá a otro país como ovejitas, pero que en realidad tarde o temprano van a ser lobos rapaces, que se subían a la predicación, se subían al púlpito todos borrachos y decían que estaban llenos del Espíritu Santo. Y ahí está, ¿sí han visto cómo habla un borracho? ¿No? Sí, lo identificamos. Bueno, él decía: es que estoy lleno del Espíritu. No, abajo ya se había echado su tequila y tantas cosas. Escucha ahora. Nosotros hemos puesto como aplicación lo que Pérgamo, la iglesia, lo vivió. Pero hemos puesto aplicación porque para eso es la palabra de Dios. A través del Espíritu de Dios nos da ese tipo de aplicación. Pero también hay recomendaciones, y aquí en el versículo 16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, fíjense cómo es, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El rol de los habitantes de Pérgamo, hermanos, era sacarlos de la iglesia. Arrepiéntete, si no, voy a pelear contra los nicolaitas y los que siguen la doctrina de Balaán, pero tú vas a sufrir las consecuencias. Porque algo que nos ha quedado muy claro, lo que dice Hebreos capítulo 12, dice que el juicio es para aquellos que no buscan de Dios, para los incrédulos, pero la disciplina es para nosotros. Y Pedro dice en su carta que primero llegará a nosotros la disciplina del Señor para los hijos de Dios. El llamado al arrepentimiento, hermanos, fue a los creyentes, no fue a los incrédulos, sino les dijo a la iglesia: arrepiéntete. El llamado a arrepentimiento fue a los cristianos, hermanos, porque ustedes han permitido esas doctrinas, porque han permitido la inmoralidad, porque han permitido la idolatría, ¿no? Porque todavía tienes ahí tu estampita, ¿no? Porque todavía en la cartera hay una estampita por la buena onda, ¿no? Porque todavía en la cartera tienes $1 por la, ¿cómo le llaman? Como amuleto para la prosperidad, la abundancia. Porque me dijo mi comadre que pusiera esto de cabeza, y lo voy a poner de cabeza porque estoy buscando marido, o estoy buscando novio. San Antonio creo que es, ¿no? ¿Sí o no? O sea, hermanos, dice el Señor: arrepiéntete. Y arrepentirse no nomás es decirlo verbalmente, sino arrepentirse precisamente es quitar. Yo en algunas ocasiones me decían hace mucho tiempo: es que, hermano, puede ir a orar por la casa porque escuchamos ruidos, escuchamos así que se nos mueve acá. Ok, vamos, ¿no? Entonces orábamos, ¿no? Y estábamos buscando y lo que siempre hacíamos es como: Dios, revélanos qué hay aquí, ¿no? Porque todo
pues, casas, departamentos elegantes, y no veías tú muchas cosas, o sea, muchas cosas así raras, ¿no? Veías mucho lujo, ¿no? Y yo me quedaba así, Señor. Y no sé, en una ocasión, en una de esas, Dios me hizo como que levantar el tapete donde entramos. Ya ves que hay un welcome, ¿no? Bienvenida, ¿no? Ahí, y estaba el tapete ahí. Y Dios me llevó ahí. ¿Y qué creen en el tapete que había abajo? No, en el tapete, debajo del tapete, había un símbolo satánico, ahí, una rueda con los picos. Entonces yo le dije a esa persona, todavía no era de la doctrina sana, era de la otra doctrina, ¿no? No, quita eso, quién sabe qué trae, alcohol trae, quién sabe qué, lava, que se desaparezca todo esto, ¿no? Hermano, en realidad ni eran cristianos. O sea, ¿cómo vas a tener un símbolo satánico ahí debajo de tu tapete? Yo era para que en ese tiempo, si yo hubiera tenido la doctrina que tengo ahora, yo no hubiera ni entrado, ni hubiera ni orado. O sea, ¿cómo? Mira, primero tú arrepiéntete, tú conviértete a Cristo. Y después convierte tu casa, ¿no? O sea, borra eso, pero quita eso de tu corazón, quita eso de tu corazón, es lo que Dios está diciendo, hermanos. Y así como les puedo contar eso, les puedo contar muchos que rompimos imágenes, ¿no? Tenían ahí vírgenes, tenían santos, y entonces nosotros les decíamos a ellos, ¿no? A los de la casa, mire, por eso le está yendo mal, porque no tiene a San Antonio de cabeza, lo tiene parado normal, ¿no? Rompa lo que quién sabe qué. Entonces le decía, a ver, usted diga conmigo, hay poder en Cristo y hay poder, rómpalo. Y hacemos un rompedero en las casas, hermano. Pero ahora entendemos, pues en realidad no son cristianos. Si tú tienes un amuleto, no eres cristiano. Si tú tienes algo allí que tu comadre, que tu compadre, que X, que ellos, tu amiguita, ¿no? Te dijo, hermano, no eres cristiano. Y te dice el Señor, arrepiéntete. Porque si no, yo vendré y pelearé contra estos señores y contra ti, pero el juicio vendrá, la disciplina vendrá a ti, según Hebreos 12. El llamado es al arrepentimiento, hermanos. Termino diciendo el versículo 17: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido. O sea, ahorita les voy a explicar. Y daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Es un llamado, el que tiene oído, oiga. Es un llamado de atención. ¿Sí? Presta atención. Esto es en serio, hermano. Esto es en serio. Si es algo que tienes que llevar como punto de reflexión, llévatelo a tu casa como punto de reflexión. El maná escondido, yo creo que es simplemente una referencia del sustento de Dios, que va a ser Cristo mismo, como Él lo dijo: yo soy el pan de vida, ¿no? Como ese maná, ese sustento diario. La piedrecita blanca quizás simplemente sea una metáfora para referirse de una manera como Él nos va a otorgar un nuevo nombre, ¿sí? Al entrar a su reino de los cielos. Algo como representativo de esa relación que yo tengo con Cristo. Esa piedrecita dice: y pondré un nombre del cual nadie sabe más que el que lo recibe. Entonces, posiblemente sea eso. Cristo les está hablando básicamente a Cristo. Si Cristo es el Señor y Él te habló a través de su palabra, hermanos, y a través de su Espíritu, puede hacer cambios precisamente que honren a Dios en palabra, en pensamiento y en acción, hermanos. Amén. Amén o no amén, hermanos. Amén. Póngase
Padre, en esta hora te damos gracias. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.